¿Todo depende de él? Esa es la pregunta que cada vez más aficionados se hacen cuando miran a España. Y lo más sorprendente es que estamos hablando de un jugador que todavía ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad en muchos países. Piénsalo por un segundo. Cada vez que España juega, millones de personas esperan algo de Lamine Yamal. Y cuanto más crece su talento, más crecen las expectativas. Pero aquí hay algo que casi nadie quiere admitir. La historia del fútbol está llena de jóvenes prodigios que parecían destinados a dominar una era. Algunos lo consiguieron, muchos no. Y la diferencia entre ambos grupos no siempre fue el talento. En ocasiones fue la presión. Fue el peso de las expectativas. Fue la sensación de que todo un país esperaba que un adolescente cargara con responsabilidades que deberían pertenecer a un equipo entero. Por eso hoy no vamos a analizar si Lamine Yamal es bueno. Eso ya lo sabe todo el mundo. Vamos a analizar algo mucho más importante. Vamos a responder una pregunta incómoda. ¿Está España convirtiendo a Lamine Yamal en una esperanza demasiado grande? Porque si la respuesta es sí, el problema no sería únicamente para Lamine. El verdadero riesgo es que España termine construyendo demasiadas expectativas alrededor de un solo jugador. Y cuando una selección empieza a depender demasiado de una sola figura, tarde o temprano aparecerán las consecuencias. Porque existe un detalle que la mayoría de la gente está pasando por alto. Y cuando lo veas, entenderás por qué este tema es mucho más serio de lo que parece. Bloque 1. El ascenso que cambió todo. Lo que está ocurriendo con Lamine Yamal no es normal. La mayoría de los futbolistas necesitan años para ganarse un lugar en la élite. Primero destacan en categorías inferiores. Después buscan minutos. Luego intentan consolidarse. Y solo unos pocos terminan convirtiéndose en estrellas. Lamine prácticamente se saltó todos esos pasos. En cuestión de meses, pasó de ser una promesa del Barcelona a convertirse en uno de los nombres más importantes del fútbol mundial. Y lo más impresionante es que no fue por campañas de marketing. Fue por lo que hizo dentro del campo. No importaba el rival. No importaba el escenario. No importaba la presión. Seguía pidiendo el balón. Seguía encarando. Seguía intentando cosas que la mayoría de jugadores jóvenes ni siquiera se atreverían a intentar. Y cuanto más destacaba, más crecía la atención. Pero aquí ocurrió algo interesante. La conversación dejó de ser sobre lo que estaba haciendo y empezó a ser sobre lo que supuestamente iba a hacer en el futuro. De repente aparecieron predicciones, comparaciones, expectativas y una pregunta constante. ¿Hasta dónde puede llegar? Pero el verdadero problema comenzó precisamente cuando dejó de ser una promesa, cuando dejó de ser visto como una joya en desarrollo y comenzó a ser visto como una solución inmediata. Porque una cosa es tener talento, otra muy distinta es convertirse en el símbolo de toda una generación. Bloque 2. Cuando un país necesita un héroe. Las selecciones nacionales funcionan de manera diferente. En un club, puedes perder un partido y tener una nueva oportunidad la semana siguiente. En una selección, especialmente durante un mundial, cada partido parece una final. Las emociones se multiplican, la presión aumenta, y los aficionados buscan figuras a las que aferrarse. Buscan héroes, buscan líderes, buscan jugadores capaces de cambiar la historia. Y cuando aparece alguien tan talentoso como Lamine Yamal, el proceso se acelera. La ilusión se convierte en expectativa, y la expectativa se convierte en responsabilidad. Sin darse cuenta, millones de personas comienzan a esperar cada vez más. No porque sea justo, sino porque es inevitable. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Es sano que una selección deposite tantas expectativas en un jugador tan joven? Porque la historia del fútbol tiene una respuesta bastante clara, y no siempre termina bien. Bloque 3. Bloque 3. El error que muchas selecciones ya cometieron. La historia del fútbol está llena de talentos extraordinarios. Jugadores que aparecieron muy jóvenes. Jugadores que parecían destinados a dominar una época.
jugadores que recibieron elogios desde el primer día. Pero también existe un patrón que se repite constantemente. Cuanto más rápido llega la fama, más rápido llegan las expectativas. Y cuando las expectativas se vuelven desproporcionadas, aparece el problema. Porque el fútbol tiene una costumbre muy extraña. Primero coloca a los jóvenes prodigios en un pedestal, y después les exige demostrar cada semana que merecen estar ahí, sin margen de error, sin paciencia, sin contexto. Y eso puede ser devastador, porque incluso los mejores jugadores del mundo tienen malos partidos. Incluso las leyendas pasan por momentos difíciles. La diferencia es que a un veterano se le perdona. A una joven estrella muchas veces no. Por eso España debe evitar cometer el mismo error que tantas selecciones cometieron antes. Convertir a un talento en una obligación. Convertir a una promesa en una responsabilidad nacional. Porque ahí es donde comienza el verdadero peligro. Bloque 4. La comparación más peligrosa. Existe otro problema, uno mucho más silencioso: las comparaciones. Porque desde que Lamine apareció en la élite, hay un nombre que lo acompaña constantemente: Messi. Cada vez que regatea, cada vez que asiste, cada vez que marca, aparece la misma pregunta: ¿será el próximo Messi? Y aunque pueda parecer un elogio, también es una trampa. Porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Comparar a cualquier adolescente con una figura así crea expectativas imposibles. Y cuando las expectativas son imposibles, cualquier resultado parece insuficiente. Imagina la presión que supone crecer constantemente ese tipo de comparaciones. No importa lo bueno que seas, siempre estarás siendo comparado con alguien que ya alcanzó la cima absoluta del deporte. Y ahí aparece otro problema. La gente deja de disfrutar el presente, porque está demasiado ocupada intentando adivinar el futuro. Bloque 5. ¿Todo depende de él? Y aquí volvemos a la pregunta que abrió este video. ¿Todo depende de él? Porque si observamos muchas conversaciones sobre la selección española, parece que sí. Si España ilusiona, aparece Lamine. Si España genera expectativas, aparece Lamine. Si alguien habla del futuro, aparece Lamine. Y eso debería preocuparnos. No porque Lamine no tenga talento, sino porque ningún equipo campeón depende únicamente de un jugador. Ni Argentina dependió únicamente de Messi. Ni Francia dependió únicamente de Mbappé. Ni España dependió únicamente de Iniesta. Las selecciones que ganan mundiales tienen algo más importante que una estrella. Tienen estructura, tienen equilibrio, tienen soluciones. Porque cuando todo depende de una sola figura, el rival ya sabe dónde atacar. Y cuando esa figura tiene un mal día, todo el sistema empieza a sufrir. Por eso la pregunta correcta no es si Lamine es suficientemente bueno. La pregunta correcta es si España está construyendo un equipo capaz de ganar con él, y no solamente gracias a él. Bloque 6. El verdadero peligro. Y aquí llegamos al punto más importante de todo el video. El verdadero peligro no parece estar en el fútbol de Lamine. Parece estar fuera del campo. Está en las expectativas. Está en la presión. Está en la narrativa. Porque cada vez que aparece una estrella joven, ocurre lo mismo. Los medios buscan titulares. Las redes sociales buscan comparaciones. Los aficionados buscan héroes. Y poco a poco la conversación se vuelve desproporcionada. Un gran partido se convierte en una prueba de que será una leyenda. Un mal partido se convierte en una crisis. Y ninguna carrera puede desarrollarse de forma saludable bajo ese nivel de exageración constante. El mayor enemigo de muchos talentos no fue la falta de calidad, fue la imposibilidad de cumplir expectativas irreales. Y ese es exactamente el riesgo que España debe evitar. Bloque 7. El futuro de España. Porque la realidad es muy simple. España tiene una joya generacional. Eso no está en discusión. Lamine Yamal posee un talento extraordinario.
Pero el objetivo de una selección inteligente no debería ser convertirlo en un salvador. Debería ser construir un entorno donde pueda crecer, donde pueda equivocarse, donde pueda evolucionar y donde no tenga que cargar con el peso de todo un país sobre sus hombros. Porque los grandes campeones no aparecen por casualidad. Aparecen cuando el talento individual se encuentra con una estructura colectiva fuerte. Y eso es exactamente lo que España necesita si quiere volver a conquistar el mundo. Bloque 8. Conclusión. Cuando comenzamos este video te hice una pregunta. ¿Todo depende de él? Y después de analizarlo, la respuesta es clara. No debería. Porque si España quiere disfrutar de Lamine Yamal durante la próxima década, debe evitar convertirlo en una solución para todos sus problemas. Debe protegerlo. Debe acompañarlo. Y sobre todo, debe recordar algo que la historia del fútbol ha demostrado una y otra vez. Los grandes jugadores ganan partidos, pero los grandes equipos ganan mundiales. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que España está poniendo demasiada presión sobre Lamine Yamal? ¿O piensas que los grandes jugadores nacen precisamente para soportar este tipo de expectativas? Déjalo en los comentarios, porque este debate apenas comienza.